Estamos vivos. ¡Ay, estamos vivos! Con tu cierre, dice. No tengo los cierres. Ya estamos vivos. Vamos a vuelta. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un programa de fútbol muy serio, como el que tenemos acá. ¡No! Ponen a bien mi celular y se cayó. ¿Cómo están, chat? ¿Te gusta mi kepi? Este, mira, papá. Me compré ayer. ¿Cómo está el chat de la gente, el chat del Paraguay, el chat con menores valores de todo Twitch Paraguay, creo yo? Con valores es lo que faltan, pero aguante tenemos, que es lo importante. ¿Cómo están todos? ¿Cómo andan? Obvio, no, les quiero contar nomás que ahí están los jefes mirando y por eso nosotros entramos, hacemos guau, que estábamos agarrando, alzando, moviendo. Yo voy a pero enviar mentira. al grupo ahora el... ¿Cómo andan, chat? Che, viene un ex Olimpia a Cerro. Viene un ex Olimpia a Cerro. Vamos a la Libertadores. No, pero ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué? Vamos a salir campeón invicto. ¿Qué? Frei Noguera, papá. De la Libertadores. No, la Libertadores ya perdimos ya. ¿Por qué? Y fase de grupo. Ay, Invicto vamos a hacer en el torneo local. ay, gracias. Hola, Dan. Mira el señor Dan. Che. Hola, gente del chat. ¿Cómo están? Yo ¡Ojo! Juan Espinola. Se No va a sabemos ir. todavía. Se va a ir, dicen. ¿Por qué no dijiste que era David Martínez? Pero espera. ¿Por qué no dijiste que era David Martínez? No, No hiciste el puede boludo. decir Pero no sabemos. No, No se sabe dale. todavía. O sea, vos, Sé que feo está mi pelo, ¿eh? Coque Está bien. recibe la información, De primera Hola. mano, de primera pero él línea. no sabe Hola, hola, todavía hola, hola. el nombre de David la persona. Martínez. O sea, a él le dicen, ¿sabes ey, qué? ey. Va a venir, no es para destrancar su nariz. Mm. Va a venir. ¿Ese no es de Marcos? Ah, ¿le parece? Ay, me mudaste. No, a ese decía Marco. Aquí estamos todos gripados. Vino con un partido y se fue, me parece a cierta persona que trabaja en Pasión. ¿Jugó ¿Quién? pío Juan Espinola? Juan Espinola jugó un partido. ¿Cuál? Contra Tempe. ¿No jugó Olvera? No, si Olvera está lesionado. O sea, ¿Vos no ves el partido limpio? No, yo no veo el partido Olimpia. ¿En serio Fuera bola yo decís? no veo los partidos Olimpia. Yo no sé quién juega. hoy me voy a cortar ya mi pelo. No escuchás ni nada. Fuera bola veo nomás el resultado al final. Tipo, ganó Olimpia, perdió Olimpia. Hasta ahí. No, no, no. veo. Decir algo con todo respeto. Pero no es cogí una mala onda, brother. Así, Tu pelo. Buena onda, de tu De- pelo. Sí, decilo. Decime. Viste que ahora está muy de moda un animal. ¿El carpincho? Sí. A mí me dio Justin Bieber. Un capibara, tío. No ¿Conoces entiendo, el sí. capibara? Sí. Y sí. purete digo que parece así. Purete, güey. ¿Para qué cosa? El... ¿A mi pelo? No, a mí me dijeron que, No, que me no, tengo no que te estoy cortar. diciendo de mala onda. No, Debe- ya sé. Deberías de cortarte, sí. Buena onda. No, sí, me voy a cortar corto. Voy a volver al pelo corto. ¿Por qué todos quieren ser como yo? A vos te queda Amigo, muy ¿sabes qué bien. pasa? ¿Sabes qué pasó? Mi mamá agarró y me dijo que tenía carita de... ¿Eh? Parecía nerd. Ah, Y parece nerd, la verdad, sí. Franco, vos te queda muy bien tu nuevo corte. Vos sabés que ¿Sí? tiene gol. Sí. Tiene gol este corte de pelo. ¿Tiene qué? Gol. Levante. Tipo, ¿sabes qué? Ah. Si no tenía lente y capaz estaba normal. Pero como tengo lente, me deja como muy... Muy Milhouse ya. ¿Entendés? Entonces Sí. voy a volver normal pelo corto de vuelta. No, es controce, buena onda es. Lo de ayer que dije era sobre
Sobre Rodrigo Pérez. El uruguayo. Ah, no, era sobre David Martínez. No. ¿Y qué se sabe de David Ese a mí me Martínez? sorprendió. ¿Está en carpeta o no está en A mí carpeta? me sorprendió lo de David Martínez, la verdad. Pero A mí está o no está en también. carpeta. Y tiene mucho sentido en el... No ocupa puesto de extranjero. puesto, no es extranjero. Llega libre, ¿verdad? Llega libre. Sí, no, llega. no llega libre, llega por préstamo. A préstamo. Y Ex es muy River. loco porque River no da préstamo. Ex River también. O sea, tenés factor Ramón Díaz, tenés factor ex River, tenés factor paraguayo, no ocupa plaza. Tenés factor que puede llegar a préstamo. Mucho, Yo creo que... Pero para cuántos refuerzos trajo Olimpia? Un montón. Yo hace mucho que no veo. refuerzos. Yo hace mucho que no veo en serio esta cantidad. De verdad. Porque Y acá tenés- se mezcló lo que quería el DT Lo que anterior. quería el club, la política del club del menos 30, era el área. Pero te quiero decir, no me valen algo. ¿Por qué te va? ¿Por cuántos jugadores pagó Olimpia? Porque realmente... Dinero. ¿Cuántos jugadores fueron pagados, comprados por el Club Olimpia? ¿Los de Guaraní después? Los de Guaraní, Aparte del trueque de Dio Fernández, todo el tema pusieron plata. Pero aparte de ellos, ¿quién? ¿Quién pagó Olimpia? Creo que todo es negocio... Uy. ¿Qué? Yo creo que arrancamos potente con esta información. No sé si le va a gustar mucho a la gente. Quiero que la gente vaya tirando en el chat o Uy, qué también en miedo. audio. epa, Tema súper clásico. epa. Tema súper Súper clásico, clásico. sí. Porque, Contanos, Belén, contanos, sí, contanos. hay una información de Chipi Vera Ujú. donde mencionan que Olimpia va a recibir a Cerro Porteño el domingo 3 de agosto. Domingo 3 de agosto en el estadio Antonio Aranda a las 16 horas, o sea, a las 4 de la tarde. Esto a falta de oficialización de parte de APF. CDO. Ciudad CDO. de Olimpia. CDO. Ciudad de Olimpia. Se juega en CDO. Se jugaría en Ciudad del Este por el tema de que Asu. de ASU, que la inauguración se va a hacer ahí en el estadio En el Defensores del Defensores, Chaco. sí. Exacto. Sí, se va a jugar en Ciudad del Este. Eso ya era algo que se venía diciendo hace rato ya. Pegaría ir. Con Pablo vamos a irnos. ¿Vos te querés ir? Yo me quiero ir también. Y vamos los tres. Pero Olimpia local. Olimpia local. Un palquillo que no consigan otro amigo. No un palco, una cabina. Una cabinita. Y después hacemos hincha. Zona de prensa. No podemos ir. Por favor. Por favor. Me gustaría ir más a Ciudad del Este. Hace mucho no me voy a Ciudad del Este. Ahí que Hay después, gente de Ciudad del Este que nos ve. y después cruzás Foz. Sí. Por ejemplo, Fer que suele estar en el chat del Este. Claro. Y ¿Quién es de después, Ciudad del Este en el chat? boludo, 4 de la tarde. Después cruzamos a Foz, farreamos, no la agarramos a nadie, porque ahí, ¿sabes? Si la agarra a alguien capaz, pum, pum, pum. ¿Sabes como el tema? No, ese no es. ¿Cierto? Eso es. No, hombre. Sí, a mí me dijeron. Si vos te vas a Ciudad del Este y te vas a farrear, no la agarra a nadie. Ahí está, nomás. Marce Ciudad del Este. Ah, mira, hay mucha gente de Ciudad Juez del Este. Ciudad del Este, Frei Román, sí. O no, eso ya no sé más si están diciendo de verdad o no. Yo voy a estar este sábado por Ciudad del Este. Este de este. Este sábado. Este por Ciudad del Este. Este sábado. Este sábado. Después Puerto- de este sábado en 8 recién. O sea, de este domingo en 8 recién sería el tema. En del Puerto Superclásico. Presidente. No. No. Sí. Y así se llamaba antes Ciudad del Este. Ah, antes. No es chistoso. No me gusta. Pero espera, así se llamaba antes. Bueno, pero está es bien. un pasado que está tratando de Aunque- olvidar. Claro, pero antes se llamaba así. Voy a ir a comprar algunas Exacto, Ariel equipaciones Muñoz, por eso hay que tener tecnológicas. Ahí cuidado. me pregunta Marce. Nadie tiene cédula para prestar. ¿Qué? Cédula argentina o brasilera. No, pero ¿para qué pico? Para el descuento ¿De qué? de extranjero. ¿En dónde? En Ciudad del Este. Ah, sí, pibe. Y claro, Claro. pero Ciudad del Este, si sos extranjero, Ah, tenés tenés IVA. Tenés 10%. No, pero nadie es de doble cédula acá. ¡Qué jasó! Doble- Claro, nosotros siempre nos quedamos con las migajas, pueden tener siempre para el extranjero y para Paraguay, para su propio país, lo mismo No, con todo. no Me es parece- así. O sea, Es que, o sea, es que el- en todo el mundo puede así. El IVA nomás lo que te extranjero quitan. no No paga puede- impuestos, Belén. Y no, Impuesto bueno, nomás. pero no puede ser, no puede ser. Igual tiene que haber descuento con nosotros. Y esto acá yo ya incluyo todo luego, pero no voy a entrar en política porque si no vamos a terminar todo mal. Con que sí o sí la C te tiene- está buscando.
Yo Yo estoy al día, hoy tengo... pagué. No, no voy a hacer un chiste muy denso, pero no voy a hacer. No, Yo hoy- puedo, yo hoy puedo pagué sacar mi mi impuesto. cédula argentina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mi abuela es argentina. Yo tengo una abuela argentina. Yo puedo sacar cédula argentina. O sea, ya hablamos que todos podemos jugar por otra selección, que Coque puede jugar por Argentina, yo también. Ya hablamos No, o de sea, eso. yo tengo dos opciones. Salam aleikum, aleikum salam. Un saludo a mi gente del Líbano, yo soy descendiente libanés y si me quieren llamar para la selección, que me avisen. No para ahí. Franco, por ejemplo, puede... Jugar por esa selección. Sí. Hablando de nacionalización o naturalización, ayer salía a esta hora, no, más tarde salía el tema de lo de Gastón Olveira. Se fue. Estuvo por identificaciones. Identificaciones. Había fotito y todo. pasa ¿Usted creen que a Olveira también le hacen pagar en efectivo y eso? ¿Quieres jugar para la selección? No. Para nosotros, pesados son las identificaciones. No, yo creo que sí. No soporta- no te dejan usar tarjeta, solo Sí, efectivo. Tenés pues- que pedir a la cantinera que está asociada con el socio que te cobra. juro, estoy Y con tenés que ir a Franco sencillar en tu esto. plata con la cantinera que está ahí adentro. Después no te sencillan, tenés que comprarle algo para poder sacar tu cédula. Una vergüenza que mediante una cantinera puedas pagar. Tu cédula. Una vergüenza de identificaciones, una vergüenza. Pero un saludo a todos los gestores Pero ahí que te sí, hacen más rápido. no Y se es ilegal, puede- pero un saludo a todos los gestores de calidad que te hacen 2 días tu cédula. Eso, No callao. se puede pagar en ¿Qué? efectivo. Solo en O sea, efectivo. Solo en efectivo. Sí. No, No, me espera. tarjeta. bro. Espera, hace poquito hay, La pasada me fui. hay sistema, o sea, hay cosas que ya se puede pagar con QR. Por ejemplo, yo la vez pasada pagué mi pasaporte, mi nuevo pasaporte, mi mamá hizo su cédula Sí. y pagamos con QR, ¿verdad? Se puede ya. Pero para otros trámites no se puede. Cuando yo me fui a visar mi pasaporte por el Ministerio de Relaciones Exteriores en identificaciones, tenía que pagar en efectivo porque si no, no vas a llevar tu pasaporte, hey. ¿Entendés? Raro, ¿eh? Una mitad sí, otra mitad no, más o menos. Pero estamos hablando de pasión. El tema de si Olveira pagó o no en efectivo. Yo creo que sí, yo creo que Olveira ya está hecho. Igual Jan Fernández no se fue del país todavía. ¿Cómo está Jan? ¿Qué pasó, Jan? Yo vi que estaba entrenando artes marciales. En Paraguay ¿No era que iba a ir a jugar a Brasil? y a México. Y él sigue en el país. ¿Está acá? Creo que está en el país todavía. ¿Vos le he visto, no? Y le vio la historia así de los perros ahí que le suben de repente. Hey, ya, no sé qué, te encontré. Ahí está, en Paraguay. Pero no, ahí todavía... O sea, yo no estoy viendo así... informaciones sobre... Sobre Jan Fernández. Olveira puede ser... Para el Mundial recién. Claro, o sea, pasa que Olveira está tratando de que no haya cupo. Es que es diferente, pues, Chan. Vos, para tener cédula paraguaya, no hace falta cumplir la igual cantidad de lo que te pide FIFA. FIFA te pide 5 años. 5 años ininterrumpidos. Pero, como el fútbol local se rige bajo las leyes paraguayas, creo que son 3, Rafa, ¿verdad? 3 o 4 años nomás. Lo que te pide para nacionalizarte paraguayo y poder jugar. Porque es diferente los lapsos de tiempo de no cumplir cupo y ser jugador de la selección paraguaya. Es un poco más tiempo el tema de ser jugador paraguayo en la selección por tema de reglamento FIFA. Ahí vamos. No te escucho, Rafa. No se te escucha. Yo tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué Olimpia está entrenando en cancha con Mebol? Ahora sí se te escucha, Rafa. Porque son sus besties. Porque eso fue la Conmebol es el vestido Olimpia. Su vestido. Y su vestido, y no está ni mal, está bien. ¿Qué te puedo decir? No, Puede ser pero, por pedido de... Alejandro. pero porque hay cosas en la villa que se están Y reparando. yo creo que sí, capaz el tema del empastado, todas esas cosas puede ser ¿Vos sabes? que se esté arreglando. Y también... ¿Sabe? ¿Sabe y no quiere decir ya, Rafa? ¡Qué pesado! ¿Por qué, amigo? Tú sabes, ni no te reís. No sé, me da risa cómo te enojas conmigo. El chat se debería enojar contigo, no yo. No, pero vos te enojas conmigo. Vos sabés que se está diciendo en X, me pasó ahora Pablito la información, versus suyo. Mm. Derly González podría dejar Olimpia. Guaraní. Según información recibida por Cris Pérez, Olimpia estaría tratando de ubicar a Derly González en un equipo argentino. Ah. Uy. En teoría es el Huracán. Huracán es el equipo que está buscando a Derlis González. ¿Sí? Sí. Pues Huracán no quería traerlo a Kaku. ¿Y sabes lo que pasó con Kaku? ¿Y sabes lo que pasó con Derlis? ¿Qué pasa?
Que muchas cosas. Que sabe Kaku es un Franco, jugador que vale mucho todavía. Vos sabes mucho de eso, solamente que Marco no te deja nomás hablar. No, Marco no me deja hablar de fútbol a mí. Ah, pero si estaba Marco acá, Espera. Derlis González. ¡Información! Thiago. Derlis González. Porque se sentaba así, el brazo. Es clave. El ojo. El ojo es así La mismo. boca, la boca. La boca. Patito. Derlis González estaría. Pero no es así, es. Así es. Estaría Ahí está. dejando limpia. ¿Qué opinión tenés, Coque? ¿Opiniones? Coque. Coque. No, bueno. No. Basta. Información Información. del señor Bruno Pons. Vos, El colega. Miguel Navarro. Vos, Miguel Navarro. Te quiero mucho. No Marquitos. tenés cara. No. Bueno, basta ya de Basta, fundirle a basta, Marcos. basta. Te queremos mucho a Marquitos. Derlis. Bueno, ahora, pero hablando en serio, Derly González, tema de Derly González. Tema de Derlis González. Pasa que Olimpia es dueño de su pase hasta el 2028-29, era más o menos. Había renovado hasta el 2028. 2028. Es el fichaje más caro de la historia del Club Olimpia. No hay Ujú. un jugador que haya salido No más tiene lugar caro. ahora en Olimpial. No. No hay un esa es la verdad. Mm. Lastimosamente, es un jugador muy querido en Olimpia. Le dio en su momento alegrías muy importantes, pero yo creo que ahora, con el ritmo que él tiene, no. Vos sabés que yo soy Derlis Lover. Quiero hacer la. Para quiero ser- vos, Derly debe de quedarse. Sí, no sé, que se vaya otra persona ahora. Yo soy Derlis Lover, lastimosamente, pero lo que Olimpia decía está por arriba. Mirá la pregunta que te iba a hacer. Pero hay todo un tema porque Ramón Díaz también es Derly Lover. Ramón Díaz es Derly Derlis Lover. Lover, le tuvo una Sí. selección. Pero mira la pregunta que te voy a hacer, cámara completa, por favor, mi querido amigo. ¿Dan? Ahora que Derlis González puede dejar Olimpia, se puede ir a Huracán de Argentina. Siendo que Derlis González es el jugador más caro de la historia del Club Olimpia. 5 millones y un poquito más. O por ahí. ¿Hizo rendir su plata Olimpia con Derlis González? Coque va a responder primero. Yo me reservo a responder. Mira, bueno, para mí Derlis es Derlis, boludo. Te dio No. cosas, hermano. O sea, no. Es que, ¿sabes No qué puedes pasa? hablar Que por el presente, por lo que te dio. Estuvo muchos años en el club. yo lo quiero mucho a Derlis, la verdad. Me declaro Derlis Lover. Aparte de tu amigo, Sí, ¿verdad? No es eso. pero se sabe, Coque. Mi Jugaste amigo. Fortnite con él un par de veces. O sea, al amigo yo creo que se le defiende. Claro, o sea, amigo, para ¿verdad? mí, Se para mí entiende ese Derlis. punto. O sea, no pasa nada también si es que se lo defiende. Pasa porque que él vino normal. muy temprano de Europa. Yo lo defendería. con una edad si él fuese mi avanzada. amigo, yo lo defendería, por ejemplo. Vino con una edad muy avanzada, Derlis González. O sea, no avanzada, sino más bien Muy joven. Muy joven. Volvió. Por eso el precio se pagó 5 millones por Derlis. Salió campeón con Olimpia. ¿Cuántas varias veces? Y a ver, él llegó. Espera, te voy a decir bien. Porque bueno, clausura, tenés el clausura 2024, tenés el clausura 2022, tenés la Copa Paraguay, también. El del Derlis para Coque como Richard para Coto, sí, por eso. O sea, a mí personalmente, Derlis Prime lo disfruté muchísimo, ¿entendés? Yo te doy mi opinión como cerrista. Decime. Mi opinión como cerrista es que Derlis González jugó bien, hizo bien las cosas en Olimpia, ganó muchos títulos, pero más allá de que haya sido el fichaje más caro en Olimpia, más allá de todo, creo que es un momento de irse, de distanciar caminos, puede ir a préstamo un rato a Argentina, agarra un buen nivel, tiene todavía para poder dar un poco afuera. Y le puede convenir a Olimpia también recuperar a un jugador por nivel. Porque el nivel de Derlis no es el nivel de Derlis que todos están acostumbrados. Yo tengo Ganó 5 una- títulos con Olimpia Derlis. El de justamente el del Pipo. Ujú. Con el Pipo Bella en el 2020 llega a Derlis. Yo tengo 4 millones y medio. Casi 5. sentimientos encontrados con Derlis, la verdad. Porque fue un hombre muy importante en Olimpia. Fue un hombre muy importante. Es un jugador muy valioso
que si me preguntas cuál es uno de los partidos más representativos de lo que significa Olimpia para Derlis, creo que era en la Copa, cuando estábamos nosotros en repechaje en el último partido contra Fluminense. ¿Te acordás? En tanda de penales que clasificamos. Tanda de penales, sí. Que es un hombre que siempre apareció en los momentos importantes. 22 pues. Sí, y también lastimosamente él estuvo, basta la música, él estuvo tuvo un muy buen momento a nivel futbolístico cuando la selección iba muy mal. O sea, el Derlis del Albirroja con Chiqui haciendo el gol allá en Argentina, ganándole Con por Ramón Díaz primera también. vez, sí, con Ramón Díaz también. Fue realmente un momento que muchos valoramos. Derlis González es un jugador que, uno de los pocos que en los últimos tiempos vimos nacerle acá en Paraguay, un jugador paraguayo nacer acá, verle realmente jugando en un nivel muy importante, que tuvo la oportunidad de ir a Europa, pero actualmente yo creo que necesitan nuevos aires. Es el mejor pago del plantel. Derlis es el mejor pagado del plantel. No puede ser suplente. Y hoy en día Derlis no está tampoco para titular. Yo Y creo que- que le vendría bien un cambio. Que Para envíen- mí, envíenos te audio digo, sobre este tema, mí, gente. Para mí, Derlis es un jugador que al olimpista al menos le dio muchas alegrías. Y si me dicen que no, es porque, bueno, No, capaz nos dio no. muchas alegrías. nos dio, o sea, él sale campeón Muchas 5 alegrías. veces con Olimpia. Sí. Sale campeón de la Copa Paraguay, Supercopa, sale campeón de clausura. De 3 clausuras, justamente, 20, tipo, 2020, 2022 y Pero 2024. ¿cuántas veces se repuso de lesiones así tipo? Él tuvo realmente muchas Como lesiones. Richard Ortiz. se Ahora. levantó. Muchísimas lesiones. El tema es que no vaya. Cámbiame la música. El tema no es que vaya. En el caso que, o sea, estamos hablando de un interés. De Huracán. un club argentino sobre... Claro, es un interés. El tema acá es que no vaya a Libertad, que no vaya a Guaraní, porque le va a No, romper ahí- el no, culo a ahí- Olimpia. ahí se- le ahí- va a romper no. el culo a Olimpia. Yo creo- Si Derlis se va a Guaraní o a Libertad, le va a romper el culo a Olimpia O como lo Cerro hizo. también. No creo. No, Cerro no. No, no creo. Ya hoy en día ya no creo. Pero si Derlis se va a Guaraní o a Libertad, le va a hacer mal al olimpista. Para mí que Libertad... Es tipo Camacho. Guaraní no como dice el tanto, chat, tipo pero Camacho. Libertad sí. Yo creo que Libertad sí. Él es de Guaraní también. Él jugó en Guaraní. No, claro. Él jugó en Libertad. Pero sí, pero después de... Lo que pasa es que con el tema de Libertad pues se abre una brecha nueva desde lo de Roque. Desde lo de Roque, de que era muy querido, que él se quería retirar en Olimpia, que el hincha también quería eso. Y ahí es como que se abre una brecha o se vuelve a abrir o a activar una brecha de rivalidad muy importante. Entonces todo no. lo que va... Él no llegó. El Rubio Ñu. Él no Con llegó a Chiqui, jugar a ¿no? Libertad, perdón. No, no, no. Me es confundí Rubio con- Ñu. Con Chiqui, ¿no? Sí, Chiqui. Él ¿Te acuer- debutó. Otra con vez. Rubio Ñu. Ese es. ¿Quién eran los Era un conjunto de futbolistas los que manejaban Rubio Ñu en aquella época. Era Rubén Ruiz Díaz, estaba Chiqui, estaba el Toro. Estaba Colorado Gamarra. Miller Y Marejo. te juro por Dios, Belén, Robert Oiker. Pidamota. que en esa época, entre todos los jugadores que se juntaban para gerenciar Rubio Ñu, sacaron Pirida Mota, sacaron Derlis González, le tuvieron ¿No estaba Tacuarita también? muchos jugadores a préstamo de Libertad y Sí. Pablo Velázquez ¿No estuvo tenía. Gustavo Gómez también? Mira, Jugadorazo mira, tenía. te Gómez voy a, no. te voy a decir quiénes estaban en Gómez no. ese Rubio Ñu. ¿Qué ascendió? Estaba, por ejemplo, Está por Wilson ascender Rubio Quiñones. Ñu, será qué gusto. Bueno, no vas a pensar, están Estaba punteros. Hugo Luzardi. Mingo Salcedo. Luzardi. Estas son las... Hacelo Zapac, dicen la gente en el chat. no, Sí, estas son las el altas. Cerrito le quiera... Con este tema del interés de un equipo argentino sobre Derlis González, el hincha cerrista, ¿le quiere a Derlis en el barrio? No. Con todo No, respeto, para que la gente no me envíe audio. Yo quiero escuchar qué dicen. Y si los limpistas están de acuerdo. No, bueno, yo no sé, pero puede pasar, todo puede pasar. José Ayala estaría orgulloso, dice. Jorge Núñez estaba en ese equipo. Camacho estaba estaba. Roberto Acuña. Estaba justamente Derlis. Camacho Robin mismo. Ramírez. Camacho estaba. Anthony Silva, Sí, Anthony Silva. equipazo tenía Rubio. Qué buenos nombres, ¿eh? Ujú. Ojalá Hacienda. Gerardo Ortiz, imagínate. Rolando Bodado también estaba. Jorge Núñez. Derlis a Cerro están diciendo en el chat. No.
Lo quiero de una, Me rompe dice mi corazón, Isaías nene. CCP. Se me rompe mi corazón. Yo tengo una Va a doler queja, muchísimo. muchachos, ahí. Sí, ya. No Audios. es para que Belén se enoje ni nada. Pero no tiene sentido que esta macanada de Asu, no sé qué, justo sea la inauguración el mismo día que el clásico. Ah, por el par. No, El no es el mismo clásico se día. manda ya en Ciudad del Este. Quejazo. No es el mismo día. No, pues yo no puedo inaugurar ellos allá en Ciudad del Este o no sé, No, acá no en la se cancha de puede. Libertad o de alguien. Justo en el estadio debían utilizar también ellos. No, no se puede por una cuestión de lógica de infraestructura porque vienen atletas, son 4.500 atletas y vienen de 41 países. Sí, tampoco. No pueden ir a Ciudad del Este. Los Pero no es el perros. mismo día, sino eh, que eso es, o sea, el clásico es un sábado antes y el próximo sábado, el 9 sería. Los eso. perros es unos Juegos Panamericanos. Ustedes no sé si, yo no sé si los perros dimensionan lo que es unos Juegos La verdad Panamericanos. que no. Yo creo que los perros piensan que es una Olimpiada de colegio. Eso, ¿no? Sí. Los perros no entienden lo que es traer Son 4.500 artistas. Atletas. Atletas, artistas van a participar. Realmente es algo muy importante para el 28 país. deportes. Sí. No es eso. Es... Nada que ver. Yo... Hace algo, la verdad que hace Las bueno. personas que amamos los Juegos Olímpicos entendemos lo que representa para el país estos Juegos. Los la verdad. perros piensan que es Sí. así, safari, dice el chat de esa No, onda. safari. Esto es Saludo algo... del color azul, Se van a dar cuenta después cuando empiece. Cuando empiece se van a dar cuenta lo que es y la cantidad de gente que va en las Sí. calles, la cantidad de extranjeros, Claro. lo bien que le va a hacer al país ganar un poco de dinero también, que Sí, se sí. mueva la economía. Pero hay gente lo que no le gusta estas cosas. Está bien también. Va un poco más allá del fútbol, muchachos. Sí. Y no pasa nada con que un clásico se mueva. Igual la gente de Ciudad del Este se merece también ver fútbol. Y Nosotros nomás que somos Asunción y decimos, no, qué pegazo Ciudad yo, del Este. yo me hice también, más o menos. ¿Cuándo fue la última vez que jugó el clásico en Ciudad del Este? Para mí igual en modo comentario, ha sido complicado de llevar a Ciudad del Este el clásico. Voy a buscar. Encima, ¿sabes qué es lo peor? Bueno, no voy a decir porque me van a funar. No voy a nomás decir nada porque me van a funar. Sí. Sí, Sí. No. funate. No. Funate bien. No, Dale, de sí. no, De sí. no voy a decir. Belén. Cuando se llevó el partido del Albirroja. 2015, ¿verdad? Cuando se llevó el partido del Albirroja. Menos ambiente de cancha que no sé qué cosa había en el Antonio Aranda. Con todo respeto. Nadie cantaba. A mí- Había 2, 3 que se fueron de Asunción para... Todos estaban así. Con- Albirroja, Perú. Con todo respeto. Se van porque es un espectáculo que normalmente no, o sea, comúnmente no sucede allá y nosotros no tenemos la culpa. Eso ya es una culpa de hace muchísimos años del sistema. Pero me parece muy aburrido ver partidos de fútbol allá. Igual yo te puedo decir algo que en los partidos de la selección nadie puta canta igual acá en Asunción. No. Nadie canta. Eso pasa desde En que todos eso, lados. No, pero eso pasó desde este combo que se vendieron todas las entradas y la gente, por una cuestión de la birroja, compraron gente que no tiene cultura de cancha de ir Pero- todos los sábados, todos los domingos al estadio. Los partidos de la Birroja no canta la gente, la verdad. Sean en Ciudad del Este y sean Asunción. Yo creo que, por ejemplo, ¿qué pasa si va la mamá, el tío, el papá, que compra la entrada a 300.000 y puede comprar y le lleva a sus 5 criaturas que nunca se fueron a la cancha? Nadie canta. No, pero Nadie es canta. distinto. es Por lo menos te da la distinto. barra de Olimpia y la barra de Cerro ahí peleándose entre los dos ahí. Quien canta más fuerte en vez de cantar todos juntos, ¿verdad? Pero bueno, creo que ni en Asunción tampoco se canta. Creo que en Asunción también es porque sean los chetos, esa es la verdad. Voy a decir las cosas como son. Porque sean los chetos que tienen para pagar. Y los perros que se van todos los días a la cancha y les salen un poco más caros, ya uno dicen muy caro. Y sean los chetos que tienen preventa contra tarjeta, tal otro. cierto, y le chupan huevo del cierto. partido porque ellos pagan su plata. Yo pagué. Que vos me vas a decir que yo tengo que hacer si yo pagué. Sí. ¿Y qué me le vas a decir también? No pueden decir nada. No, en Chile, en Asunción, versus Chile, en Asunción, era un velorio, dice, tal cual. Es porque justamente lo que acabo de decir, hay gente que, y no está mal tampoco, sino que digo, en mi opinión, gente que normalmente no va a la cancha y se emocionaron todo con el presente de la Birroja y compraron y se fueron a sentarse frente a Chile. Yo le iba a decir A mí, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí la cancha es estar en todo el tiempo así, ¿entendés? ¿Y qué peor hace con con ese ritmo, con esa efervescencia de, hija de mil, vengo a ver la Y selección. la señora si no te que le quedas en tu compró casa y ves tu su sofá. marido, le compró a la señora y a sus 3 hijos para ver, le invitaban a la amiga a la señora. ¿Y qué le va a estar reclamando que canta esa gente que no
que no saben. No puedes no emocionarte. La selección después de muchísimo tiempo volver. Y no Poder entienden. volver a un mundial y te vas y te sentás. Ahora contra Uruguay fue un poco distinto la cosa. Ahí sí ya era como... Había otro ambiente de cancha a cancha. Todo es culpa de Coque y sus fans emo de Villamorra. Agarran todo. ¿Qué digo? Mañana yo ya ni con el pelo corto. Ya no aguanto. No, pero hablando de Paraguay, ¿vieron la info que salió? Yo vi ¿saben en dónde? ¿En dónde? Saca una foto ya ahora. Yo vi en la página de Pasión Estudio. Yo me enteré en la página de pasionestudio.py. Dan buscado mientras Freddy Noguera en YouTube Goals and Skills. Vamos a investigar un poquito. Después. El 4 de septiembre podría ser histórico porque este miércoles, o sea, mañana, el Senado debatirá un proyecto de ley que le daría al presidente Santiago Peña el poder de declarar feriados nacionales extraordinarios. Y uno de ellos podría ser si la albirroja clasifica al Mundial. La propuesta permitiría hasta 3 feriados extra por año y apunta a celebrar eventos patrióticos como una posible clasificación. Y si se aprueba en el Senado, el proyecto pasará a diputados. O sea que Va a estar aprobado. sería feriado el 5 de septiembre, no el 4. Pero va a estar aprobado. Sí, van a aprobar. Y esa gente- Senado va a aprobar y después Y sí, sí, es lo que más le gusta a los senadores es no trabajar. Imagínate, le están ofreciendo no trabajar otra vez. La gran puta están a decir, obvio que vamos a aceptar. Y sí. ¿Qué le vamos a hacer? Y sí. Pero feriado va a ser al fin y al cabo para los funcionarios públicos, ¿no? Nosotros vamos a venir a trabajar. El mercado No. va a trabajar. Feriado es para todos. Asueto es para empleados públicos, si no estoy equivocado. Creo que es así, Belén. Sí, Asueto para empleados públicos y feriado para tenés todos. razón, Franco. Así Si es feriado, dice feriado, mejor. Mm. Si es asueto, es solo para los planí. Buen punto, Franco. Cierto, cierto, cierto. ¿Qué dicen? Estoy tratando de buscar el... Hay audios. Qué también. loco, no se puede ni dejar de trabajar por eso legalmente. Bore, yo no voy a venir a trabajar si llegan a Paraguay. No me voy a chupar, como tan pedo y va. claro. Fuerza que te acordás de tu trabajo el día siguiente. Pablo está tirando una data importante. Nosotros. No, papá, Nosotros. nosotros que tenemos inicio, sí. Bore, vos vas a Y eso venir. es lo que yo digo. Yo voy a terminar- Nosotros vamos a venir. Sí, No, no, yo vamos no. a terminar en una cuneta, Franco, yo sé, pues tenemos Yo que voy a venir a hacer terminar- programa al día siguiente. Yo voy a terminar No, una cuneta vamos, espera, en el si centro. clasificamos, ya, y yo, ¿sabes qué? Le mando Yo en enfrente Itaú voy a hacer a programa la la producción, próxima a la marca, a todos. Si clasificamos el programa, tenemos que hacer en el Panteón. Yo quiero ser IRL, Sí. Belén. Yo ya tengo todo El organizado. 5 tenemos que Sí, hacer hay en que el hacer. Panteón con toda la gente. El país va a estar ahí, hermano. Belén, yo voy a farrear. Yo le Y prometo ahí algo. vamos a farrear y Vamos a ahí hacer algo, vamos a Belén. hacer. Vamos a hacer algo, Belén. ¿Qué? Yo no voy a venir al día siguiente. Sí, clasificamos. ya otra pero, vez. No, pero, no es eso. pero, yo me quedo hasta las 7 de la mañana en vivo haciendo IRL toda la Y noche. me puedo quedar contigo, no vas a venir, yo no vengo al día siguiente. Pero hay que hacer. Desde que eras. Yo estoy para eso. Che, en serio, hace rato ya estoy buscando el último. Yo estoy para terminar Bañado Sur, que me lleve José Jiménez. Quilombo, yo, hermano. ¡No! El pack secreto. Ese no debemos mostrar, ese será secreto. Ese es para emergencia nomás cuando hay partido. Corepa, ¿qué muestran? El pack secreto, boludo. Gatito está ahí, no hay nada No. atrás mío. Tranquilo, Fer 79. Qué bárbaro. Estamos trabajando. No, pero en serio, Purete va a ser si clasificamos ya el jueves 4. Jueves era, sí. Entonces el viernes 5. Jueves para Egina, no es para martes. Jueves, ¿verdad? Jueves. Jueves. Bueno, y entonces el viernes 5 tenemos, claro, jueves y martes. Pero primero pensé que era martes y me confundí mal. Bueno, Freddy claro. Noguera. Tienes razón, Rafa. Nuevo jugador de Cerro Porteño. Freddy Noguera, ex Olimpia. Así está jugando últimamente. ¡Ay, Dios mío! Man, yo me acuerdo que este vino y nos hizo un carajo. ¿No? ¿Qué, güey, festejo? ¿Qué, güey? Este acá en mi cancha, al lado de mi barrio. Mira la música le mete, papá. Desborda, centro, gol. Excelente, parece la cancha de Ciudad del Este. La gran puta está. Se va a acostumbrar bien. Amigo.
La música es muy buena. Mira, mira, mira. Olimpia este Ahí le está la trajo- cancha de Emiliano. La cancha de Emiliano. Se va a acostumbrar a la gran puta, mira. Gol. Olimpia este le trajo para jugar Sub-20. sub-20. Se eliminó, jugó un partido en Olimpia, no hizo nada y se fue. No llegó a debutar oficialmente. Él no, porque se le vendió rápido a Gremio. Mira lo que, mira lo que, mira lo que. ¡Oh! Mira, mira, mira. ¡Bum! ¡Nah! Increíble cómo 14 clubes ya le compraron y nadie le vio Mira. jugar. ¡Bum! Golazo, jugadorazo. Ah, pero no va a jugar la Libertadores. ¡Bum! ¿Por qué? ¿Ya está escrito por otro Y club? acá Pepi dice... Inicialmente formaría, dice, Freddy Ariel Noguera, de 21 años, será anunciado por Cerro Porteño, jugó en Gremio, Olimpia y Boston River. En 2025 registra 17 partidos y 3 goles entre Liga de Uruguay y Conmebol Sudamericana. Inicialmente formaría parte del plantel de reserva de Cerro Porteño y de los 6 refuerzos del mercado invernal es el que en principio no sería inscrito Ah, pues para ya está en octavos de Sudamericana. Libertadores. Pues ya estuvo en ya jugó en Sudamericana, Ya, ¿verdad? con Boston. Con Boston River. Está bien, Copa Paraguay. Tenemos muchos torneos todavía. Estamos peleando todo aún. Mírale, 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 mírale. Otros están diciendo por qué no le traen nomás a Héctor Bobadilla, el que vos dijiste. Solamente pueden inscribir 5 como refuerzo para el... ¿Ves que ya arrancó la Libertadores? Solamente Menos mal, 5. Olimpia se eliminó rápido, boludo. No importa si jugaste o no, pero 5 nomás puede. Creo que Cerro ya 15 llegó con refuerzos, los boludo. 5. El Ciclón Todavía no se sabe nada de apuesta por Espinola. la proyección del goleador, dice. Ese es el tema, la proyección del goleador juvenil. Ese es el tema, que quieren como ensalzarlo en el club. ¿Sabes lo que pasa? A mí me duele un montón. Ya estábamos con Freddy Noguera, genial, juega bien. Pero... hay un tema, hermano, que Cerro tiene muy buenos jugadores en formativa. Ujú. Cerro tiene muy buenos jugadores en formativa. Cerro tiene muy buenos jugadores fuera de formativa que ya están en primera dando vuelta por clubes malísimos. Mira San José. Habló también Alex Machado, que es un representante de futbolista, y dice que Freddy firma un contrato por 3 años. Viene para integrar el plantel de primera. Esto habló hace 11 minutos en Versus. El Cerro Porteño compra el 50% del pase y Gremio se queda con el otro 50%. Por 3 años. ¿Sabes lo que a mí me pica? Que le tenés a Héctor Badilla, que es un gran jugador. Está jugando muy bien en Bolivia. Tenés un chico de 17 años que se llama Mauri de Carvalho, que fue el que nos llevó y nos hizo llegar a la final de De la Carvalho. sub-15, sub-16. Sí. Tenemos muy buenos jugadores en Cerro. Tenemos muy buenos jugadores. Y tenés, por ejemplo, el hermano de Saúl, Juan Salcedo, que es un jugadorazo, está El que está en a Trinidad, préstamo. Sí, en Trinidad, hace Tenés rato ya a está Héctor en Trinidad. Badilla a préstamo. Tenés buenos jugadores. Tenés a Alan Núñez a préstamo. Dani Rivas a préstamo. Que no sabes, después debutan y decís, bueno, capaz no era tanto. O capaz sí, pero no le hacen pues jugar a los perros. ¿Vos sabés por cuánto el Gremio le había blindado a Freddy Noguera en su momento? Creo Un que 20 palos o algo así, ¿verdad? Casi 30 millones de dólares. Sí, 30 millones de dólares de cláusula de rescisión para Freddy Noguera. Es Y ese muchísimo. cuando vino de préstamo a Olimpia, de eso se hablaba. Sí. Que era, Freddy Noguera viene, es un jugador que está blindado con 30 millones, ¿entendés? Qué loco. Qué loco. Ojalá le vaya bien en Cerro. Ojalá le vaya bien en Cerro. Creo que de los pocos jugadores que se habla mucho de él hace mucho tiempo y nunca se le vio jugar. Creo que es el momento de que juegue y que demuestre, ¿verdad? Eso es lo que yo siento. ¿Qué Ahí le está. pasó con Keylor Nava? Después me cuentan. Ya tengo los datos ¿De qué? los clásicos en Ciudad del Este. Dale, tira. Tira y Vení como si Jogue. querés podés clipear eso también. Decí qué tipo se puede jugar ahí. Hay 4 ganados por Cerro. Vamos. Clásicos jugados en Ciudad del Este. El primer clásico se jugó en el 99. Ok, yo nací. Ganó Cerro 3-0. Ja. El segundo clásico se jugó en el 2001. Ganó Cerro 3-0. Ja. Se jugó en el 2002, empató 0-0. Después se jugó en el 2006. Mm, Ganó Cerro 1-0. a la Ja. Territorio CCP.
Después se jugó en el 2007 y llegaría la primera victoria franjeada. 2-1 ganó Olimpia. En el 2012 también se jugó, ganó Olimpia 1-0. Bien, bien. 2013 ganó Olimpia 1-0. Y la última vez que se jugó fue el 8 de agosto del 2015. Ganó Cerro 1-0. Guillermo Beltrán metió en ese partido, Sí. dice Rafa. Bueno, entonces, ¿y cómo van las estadísticas? ¿A quién lleva más? Cerro ganó 4 y Olimpia ganó 1 y se empató un partido. Perdón. Olimpia ganó 3. A la puta. Cerro ganó 4. Cerro ganó 4 partidos. Olimpia ganó 3 y y un se empató empate. un partido. 8 Bueno, partidos. por lo menos no se empató tanto, por suerte. Ah, la estadística Pero favorece miralo, a loco, Cerro. después de 10 años otra vez va. ¿Hace cuántos clásicos no gana Cerro? 2015. ¿Hace cuántos clásicos no ganamos? ¿Cuántos eran? Muchos. ¿8? Y son. 9. Por ahí. No, Desde más, 2020. más. ¿10 ya? y- No. ¿Hace cuántos clásicos no gana Cerro? Y la última vez que ¿De ganó Cerro fue el 2020 el 4-0. Con gol de Alan... Con Coyote. Fariña. Sí. El Coyote, después se jugó en la olla. Sí. Ahí fue 1-0. Después, 12 por ahí el chat. Pablo. sí, 12 por ahí. No, yo sé que 2022, pero ¿cuántos partidos son que Cerro no gana? Pasa que 2022 vos tuviste muchos clásicos Por Libertadores. Por Libertadores. Sí. Que empatamos. Que Que empatamos, cuenta como que no ganó Cerro también. empatamos y después el... Pero empieza a partir del 1-0. Porque Cerro gana el último clásico 4-0. Después es el 1-0 Olimpia en la olla. Ah, qué lindo. 12 dice Y el chat. después tuvimos como 7 empates, boludo. 12 son, Sí, hijo después de tuvimos puta. 7 empates al Mucho, hilo. Ahí son Una 8 docena de clásicos no ganamos. Ganó Olimpia el 3-0, 2-1, 2-1. 7 Siete empates empates. seguidos hubo. 7 empates seguidos. De los 12 son 7 empates, 3 más 4 y 5 victorias para Olimpia. Che, este clásico va a ser una Ya. locura, entonces. Y así venimos diciendo hace 200 clásicos. No, o sea. No, pero ahora Para el Cerrita el cerrista va a querer Espe- defender lo que hay- tiene a hay- su hay que favor. hay que y decirlo. Ramón Díaz, papá. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Pasión nunca vio una victoria azulgrana. ¿Cierto? De que Jeff Desde acá que no- desde que empezó Pasión. O sea, el preproyecto hubo de Pasión más- hubo hicimos. empates. En preproyecto de Pasión ganamos. El que era por Gem. ¿Te acuerdas? Hicimos un preproyecto Claro, de Pasión. y vos sabes que esa fue la, La última vez que ganó Cerro ganó Cerro. la olla. ¿Te acuerdas? Yo estuvimos en vivo, ¿sabes? Ese fue 2021. Gol de Aquino. 2022. 2022 fue. La última victoria de Cerro fue 2022. No. Esa fue. Pues Sí. desde 2023 4-0. estamos acá. Sí, no, ese sí, pero Aquino fue 2021. Sí, pero. Sí. En la olla. Y después salimos campeones. Salieron campeones en Y ese yo campeonato. y eran Teletón. ¿Te acuerdas que era Teletón? Sí. Cerro no salió campeón cuando era el día de Teletón y nosotros estábamos en vivo haciendo 24 horas de Teletón por Twitch. Y yo me desubiqué. Me desubiqué demasiado grande en Teletón. Le pido 1000 disculpas a todos mis Sí, amigos de sí, Teletón. sí. Me acuerdo, boludo. Me acuerdo. Y no me importa que diga la gente. Debo franjeado, quedé enamorado. Belén, ¿por qué querés hacerte ahora? Porque después que la gente te dijo cerrista. ¿Por qué, Pío? Porque la gente ahora cantas, pero la gente te trató de cerrista y está ¿Dónde queriendo está? equiparar. Ahí el chat te está tratando de cerrista traidora. Cata, mira. ¿Cuándo empezó Pasión? 2022, ¿verdad? Andás muy cerrista, Belén, dice Mr. Tens. Jorge, mira Fex. Mr. Ahí está, T. Fex. Ese es la super voz, ¿eh? Ese es de mi parte, amigo. Ese es mi parte, Fex. De mi parte ese Fex. Jorge, es mi cuenta secundaria. Ahora ya pude No Fex. estoy con pedo. Basta, no estoy en pedo. Estoy tomando agüita. Agüita. Ahí da agüita. ¿Creen que Cerro... ¿Puedo tomar un poquitito? Sí, claro. Tu agüita. Sí, es agua. Bueno. ¿Qué picó? Está muy frío nomás el agua. Sí. Ey, hoy tenemos Tigo Sports. Fríísimo. Hoy tenemos Sí, Tigo hoy Sports. hay A las tíos por 9. ¿Cómo que dice el chat? Tíos por Hora de siempre. pasión... No, ¿cómo era? Tigo Sports a Pasión las, Family Friendly. Pasión Family Friendly. Sí. a las 21 horas. Bienvenida a Cabo Blue a Cerro. Bore. Perdón. Yo le quiero a mis amigos cerristas. ¿Eh? Yo, de verdad, muy bien con ustedes, pero yo soy olimpista. Soy olimpista. Te queremos luego, Belén. Pero da gusto ver acá partidos de Cerro en pasión. ¡Ah!
Eso es lo que yo dije. Con que te gusta ver No, partido de Cerro Belén. Es que, espera, el decano siempre está cuando juega Cerro también. Acá, el decano. Fanático del Pues fútbol. Y yo echarla, también, para echarla a Franco. Yo soy fanática del fútbol. De Cerro Porteño. Yo, Fanática de Cerro No, Porteño. more. De Olimpia. Yo soy olimpista por mi abuelo, que en paz descanse. ¿Vos tenés familiares cerristas? Sí, pero muy pocos. ¿Vos tenés? Sí, todos somos olimpistas los Rivas. ¿Vos? ¿Familiares? ¿Vos tenés familiares? No, La yo mitad de tu no. familia es Rivas, cerrista. Rivas mi Rodríguez familia es somos olimpistas. Vos sabés, yo no tengo un familiar que sea de Olimpia. ¿Quién es Belén Báez? Sí tenés. ¿Quién? Emilio. ¿Emiliano? Emiliano. Ah, Emiliano sí, pero... ¿Quién es Pasión Belén Emiliano Báez? es- Pero en Batará. nomás. No, no. Pero así de nacimiento, muy pocos. Ninguno. Él no nació siendo olimpista. Era a los 30 porque se cambió a Olimpia. FedEx es cerrista y cuando juega Olimpia él está también. Claro, Claro, pero porque Fede es acaso olimpista. Acá yo soy fanática del fútbol. Fede es olimpista también. En el fondo, él es olimpista. Yo no soy pariente de Aquiles. ¿Vos tenés un pariente futbolista? Mi abuelo fue futbolista. Cierto que nos contaste. Sí, una vez conté. Pero actualmente no. Él jugó en Olimpia. Sí. Jugó Campeón con Olimpia. Campeón con Olimpia. Sí, jugó la primera, atendé, jugó la primera final de Libertadores contra Peñarol. Mm. Hijo de- Sí. Qué full que es eso. Google. Vicente Pajarillo Rodríguez. Yo soy, Pajarillo. Yo soy Rivas Rodríguez, sí. Y de parte de mi mamá. Y con su venta al San Lorenzo de Almagro se pudo hacer la gradería sur, que ahora se ha hecho todo. Ja. La verdad. ¿Y vos tenés parientes? Y mi... Mingo y Sasá. Mingo y Sasá son parientes míos. Sí. Yo no Mi tengo mamá. un pariente Mi, futbolista. mi abuelo fue amigo de Pelé. Real. Y por eso influyó mucho también para que se haga el amistoso Se contra haga amistoso Santos. en Acá claro, en en la Manuel inauguración Ferreira. de para uno. Sí, sí, En el 65, sí. sí, sí, sí. Contra el Santos de Pelé. Sí, pero ahora ya no existe esas graderías. ¿Ustedes tienen algún pariente futbolista, chat? Yo no tengo ningún pariente que haya. ¿En nada, serio? Nada. Pelo. Pero dirigente sí. Sí, dirigente. Mi abuelo fue vicepresidente de Cerro. Mm. Pero así. Y de parte de mi mamá. Pero así, futbolista ninguno. ¿Viste? Cero. No, yo Yo actualmente pensé, no. o sea, yo tenía fe que yo iba a ser, o sea, tengo fe que puedo ser primero. Ahí está, Fede Cristóforo. Ahí está Cristóforo. Tengo un hermano, dice. Bueno, pues Fede, vos sos... Sos futbolista, vos sos Fede. futbolista, Fede. Ese es el arquero. Claro. Cristóforo, que la vez pasada apareció con pelo. Hace stream. Yo tengo un hijo llamado Olimpia. No. ¿Quién dijo eso? ¡No! ¡No, Fede! ¡No, no, no! ¡Pierde! ¡Qué grande, Qué amigo! malo que. Ñaña. Mentira. Ay, No puedo decir nada. Porterazo, la verdad. No el puedo tío decir de mi exnovia era el Pájaro Benítez. nada. No El puedo tío decir de nada. su exnovia. ¿Está bien? Arsenio Rico, mi sobrino. No. Mi primo lejano se Este, pedía mote le Farid. los olimpistas le están trozando a Cristóforo en el chat. ¿Qué le dice? Ay, mira lo que dice Alan. No sé. ¿Qué onda el pelado? Beto Espínola es mi pariente. Tengo un tío que era ¡Ah, sí tengo! Pero ¿Quién es tu muy tío? lejano. ¿Quién? De parte de mi abuela. ¿Quién? Mi abuela es Gorostiaga Herrera. Y mi pariente es Heriberto Herrera. Heriberto Herrera. Cierto que tengo. No. Pues no sé, mi abuela me dice nomás eso. Yo capaz me miente. Capaz. Pudísima, vos. Pero muy supuestamente todo el chuchísimo. mundo me dijo que es. Chuchísimos ojos. Heriberto Herrera, el que era técnico de la Juventus. Heriberto Herrera. Por eso sale mi conocimiento de fútbol. ¿verdad? Campeón con la Juventus. Mentes parecidas, somos parientes, ¿Qué? mentes parecidas. Por Dios. El sargento de hierro, papá. Qué robo, chaval. El sargento de aluminio soy yo. Eso sí, yo no sé si Saúl Salcedo es Saúl y Juan son mis parientes. Pero... ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no leo bien. Ahí está, Olimpia Peñarol. Ah, sí. Subcampeón. Herminio Arias, Sí. Edelmiro Arévalos, Juan Peralta, Pascual Rojas, Eligio Echagüe, Mariano Osorio, Claudio Lescano, Hipólito Recalde, Hipólito Luis Goleador. Roldán, Pedro Antonio Cabral y Vicente Pajarillo Pajarito Ahí Rodríguez. está. Sí. Aurelio González, el gran capitán. Perdieron. Sí, Luis Cubilla estaba en el Peñarol. En Peñarol. Entonces. Es más, Luis Cubilla marca el gol. Sí. Sí. No, pero Chadi, si nos peinamos, dice. No, saca. Eso tenía que mostrar, de Rafa. Eso tenía que ¿qué es? Espera, corta un rato. Sí, basta. Corta. Corta nomás.
Estamos en el TikTok. Sí, en TikTok. ¿Volvimos? ¿Tenemos audios? Sí, tenemos audio. ¿Pero se cortó el stream? No sé si mandé para el chiste, nomás no había... No, Rafa. Para Ana. ¿Tenemos audios? Urgente audios. Audios. Yo, ¿qué opina por el tema de Capazo? Suplente. ¿Será que Ramón no le va a tener en cuenta en Olimpia? Porque por algo y no Ramón Martínez, opino yo, no sé. ¿Ramón Martínez? ¿Puedes jugar un libro allá? ¿Ramón Martínez? ¿Qué pasó? O sea, yo siempre le digo, yo quise tu novia, yo quise tu novia. Y él así, tipo, vamos a jugar Roblox, no sé qué. ¿Qué? ¿Por qué te hinchan así, Franco? Algún día consigo alguien que me quiera. ¿Por qué iba a pensar que iba a decir? No. ¿Ustedes pensaste lo mismo, Belén? ¿Una qué? No. Salí de ahí. Salí de ahí. Hola, pues en estudio vengo, mira que Buenas. pasó aquí. Vengo con mi resumen de Cerro Porteño versus Deportivo Luqueño por la fecha 3 del torneo clausura. En un partido donde Cerro Porteño le termina superando el miedo de cancha completa con 23.000 hinchas. Donde Cerro Porteño empezó el partido, donde todo el partido se jugó en cancha de Luque. Donde Cerro Porteño le faltó el gol. Nada más que eso, quizás pudo jugar bien. En los últimos minutos también ya tuvo... Pasión Kids. Se puso nervioso el conjunto de Cerro Porteño. Luque también quizás tuvo en el primer tiempo tuvo dos claras para meter el primero. Se fue despacio, atajó a Alexis Martín Arias. Después Cerro Porteño, más que nada, pelotas que no le faltaron meter en el arco, donde el equipo estuvo muy apático, porque Cerro tiene ganas de ganar. Se vio contra General Caballero, se vio contra Ameliano, pero todo eso sin cancha completa. Si repasamos los últimos partidos de Cerro Porteño con cancha completa, no te gana un partido Uy. o te empata como lo hizo ahora, donde Luqueño tampoco es que salió mucho en el segundo tiempo. En el segundo tiempo Iturbe desapareció, Cecilio entró más en acción, pero criticado por los hinchas de Cerro por pierde la pelota. Después Totino entró muy bien. El Fabricio Domínguez quizás se va a ganar la titularidad, obviamente. Te puede jugar como volante por derecha también. Y Cerro Porteño termina desperdiciando una oportunidad que después va a necesitar en la última fecha del torneo clausura, donde erró mucho Cerro Porteño en un equipo apático. Luque también le aguantó bien a Cerro Porteño. Y bueno, no, pasen esto, yo les quiero mucho. Ahora que no está tu ídolo, Nelson. Te domó Pasión Kids. ¿Por qué? ¿Y te domó? ¿Te domó Pasión Kids? No escuché qué dijo. ¿Qué dijo? Así sos. Específicamente la parte que me domó no entendí. ¿Por qué me domó? Y no, y que el chat te lo diga. Bueno, Pasión Kids, ahora que no está tu ídolo Nelson Rivera, que era tu ejemplo de Ay, bien, juepete. que era tu ejemplo de bien, puedo ser tu ejemplo del mal. Yo quiero que vos pegues, Pasión Kids. Que pegues a los jugadores, que le rete a Cecilio Puzarito. Quiero que seas crítico, como ese niño que le puteaba a Cavani, que le decía, ni una diagonal no das. Se volvió famoso. Estamos volviendo famoso, Pasión Kids. Pero pegale a los que se merecen. Audios. Che, Es mira. muy cierto lo que decís, Belén. Que puta, los perros se van a la cancha y se van todos a sentarse. Algunos se van ahí a hacer TikTok o grabar ahí su contenido para su porquería de canal de YouTube. Qué puta me da ganas de comprar chip y tirarle la cabeza a esa persona. Bueno. ¿Qué pasa con el presidente de Ameliano? Demasiado se quiere pelear al presidente Ameliano. Ya, ¡Oigan! ¡Háganme caso! Hice mi estadio y no anda para su lugar, ¡te plata el pedo! ¡Háganme caso! Soy el presidente de Ameliano y con fútbol lo gano. Puta, será, qué pesado. No hay más entrada para Olimpia. Terminó ya para el domingo. Oigan, perdón por el oigan. Claro, sí, no. Oigan, Y si no. ¿Por No, qué? y si no hay como así, el estadio va a 2.000 personas, pues. Ish. oigan, era, Y perdón. entran 100 personas, pues entran en el estadio que se construyó. Bueno, el presidente de Ameliano dijo lo siguiente. Alejandro Silva va a ser goleador del torneo por penales. Muy ofuscado por el resultado adverso ante Recoleta, por la forma en que se dio, el presidente deportivo ameliano Héctor Melgarejo se pronunció
contra las decisiones arbitrales y los beneficios que recibió el canario a lo largo del año. La B azulada terminó con 9 hombres y ayer tuvo un penal en contra, donde Ale Silva convirtió su penal. Lo que robó Recoleta ayer fue demasiado. Yo no vi el partido, ¿eh? ¿Fue un robo a mano armada o nada que ver, muchachos? La verdad no vi. ¡Oyan! ¡Oyan! Melgarejo es el presidente Sí, Ameliano, ¿no? Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Jugó contra Recoleta. ¿Qué robo Recoleta? Siempre le putea a Recoleta que roba. Ojalá que Olimpia le haga 3 el domingo a Ameliano. Ay, A ojalá. que se bajen de su arazamata de que son Ojalá. nuestros papás. Y cierto, de papá Olimpia en resultados, en historia. claro. Perdón, presidente, yo me olvidé de Ahí eso. está. Presidente querido. ¿Qué pasó? Y que le va a romper el culo Olimpia. Mira, ahí está el resumen, tío Sport. Boom. Fue el primer partido de la primera en jugar en pasto sintético. Lindo ese estadio. Ah, no, pero este no es el estadio No, al que pero yo me este voy. es Campo Grande, Independiente. Vete con Campo el estadio al que Grande. yo me voy. ¿Dónde está el estadio al que yo me voy? Este es Independiente Campo Grande. Pues ya está jugando en Recoleta. ¿En Recoleta? Sí, Lindo ya ese. jugamos hoy. Horrible, boludo. mí Tiene me todo gusta. pozo. Ah, bueno, pero fútbol amateur, pues. Y sí, pero A ver. Hasta ahora no vi ningún robo. vos te vas Yo y tampoco estoy viendo, ¿eh? literal te vas a jugar en Recoleta y te morís. Perdón, Cristóforo, capaz fue tu presidente. ¿Dónde está Cristóforo? No sé, dije nomás, pero por si acaso. Ale, si no le ponen Ale, sí, a tu papá. Espérate una llamada ya, vengo. A ver. ¡Epa! Quiero ver el robo. ¡Epa! Hasta ahora no vi robo. Ahí veo robo. ¿Es robo? ¿No es robo? ¿Gol de Ameliano? ¿Convalidó? ¿No convalidó? Pon un poquito el volumen de este. Chiqui. ¿Ese es Elvio Vera? Sí. Cayó la transmisión. ¿Será que se bloquea porque No, se pasa? cayó el nomás. tema? Que le inicia Marco Martínez. Acá ven ustedes. Toque por bajo. Fue quemando el césped sintético para que después la pongan en marcha. Y Elvio Vera, determinante, contundente. Volvimos. No. Ya estamos. ¿Volvimos? Otra vez. Sí, volvió, dicen. Volvió, dice Pinky. Yo confío en Pinky Dinky Doo. No bajó el presidente Ameliano chat. Pido mil disculpas. Oyan. Oye, Oyan. No volvimos. saluda a mi mami. Mami, te aviso que hoy, digo, vamos a las 9. Porque Pero- la vez pasada no nos vio porque fuimos a las 8, a las 9. Ella puso y nos vio. ¿Volvimos o no? Volvimos. Sí, ya volvimos. Ahí está. Ya estamos. Hoy a las 9, tío. Y ya jugaban fútbol 11 todavía, mi querido Dam. Ese rápido. Yo ese. no sé jugar, ¿eh? Yo ya aviso. Soy malísima, pero. Déjame, vamos a caro. jugar. Fútbol grid, ese que solemos jugar, vamos a jugar. Quedan 4 minutos de programa. Yo ya así solucioné. que- En 4 minutos te liquido. Dale, Mira, dale. ahora no me jode Coquea, no me jode Marcos. Mira, facilísimo. Baja. Bien, perfecto. Aston Villa, Inglaterra. ¿Sabes que Ashley Cole lo ya empezó? Inter, Inglaterra. Ashley Cole. Ashley Young, perdón. Young. Arriba, Inter. La gente en el chat te va a ayudar. Mika también. Richards, ponele Aston Villa, Inglaterra. Mi gran central del Manchester City, que le adoro. Mika, con H. Mi capitán. Mika nomás. Mika. Pasión. H. No, No, Richards pone. No voy a decir las marcas, gente. Sí, hoy el jefecito va a estar en Pasión. Bueno, y poner En más. Tigo Sport. Y no está, poner más. Va a estar en Tigo Sport. Poner más Watkins. Watkins. Marcos Morel. Watkins. Oli Watkins. Perfecto. Pone. Ajax. A ver, subí un poco, no veo que hay arriba. Suizo. Shaqiri pone. Con X. Shaqiri. Sherdan Shaqiri. Ponemos en Inter o Liverpool. Inter o Liverpool. Hay otro suizo. Murió otra vez el internet. Bueno, Poner más Inter. Vamos a jugar más mientras. pues vamos. Sommer. Podría servir también en Inter, pero ya está. Murió. Bueno, ya. Adiós.